parecía como que dijeron, ¿cómo le hacemos para embonar dos modelos completamente distintos? ¿Con qué sabor de boca te quedas de lo que quedó al final de la Agencia Metropolitana? Bueno, no hemos llegado al final, es decir, el proceso sigue, seguimos trabajando en los detalles, en afinar el modelo, los alcances. Lo que tenemos ahora es una manifestación de un compromiso para construir un consenso, lo cual de por sí ya es bastante. Respecto de la propuesta originalmente aprobada en la Junta de Coordinación Metropolitana, sí hay una sensación de que nos estamos quedando cortos o nos podemos quedar cortos o, desde otra perspectiva, que se pueda dilatar demasiado el proceso de integración. Entonces son estos dos, digamos, riesgos en términos de integración metropolitana, o quedarse cortos o tardarse mucho, o las dos, que sería más preocupante todavía. Pero el proceso sigue, todavía no se afina o no se llega al detalle último en la definición del convenio específico para determinar los alcances de la agencia. Básicamente la agencia lo que parece, digamos, tendrá como facultades en la primera etapa es responder a las preguntas fundamentales, el qué, quién, cómo, cuándo, dónde, y no ejecuta la coordinación policial en su primera etapa. Hay que insistir en eso, el modelo no se acaba ahí, es solo el lanzamiento, es solo la primera etapa. Y entonces lo que estamos encontrando ahora es un consenso sobre la necesidad de construir un nuevo modelo de seguridad para el área metropolitana. En el caso de la propuesta de la Agencia Metropolitana de Seguridad, está basada en el modelo de ciudades más seguras de la red de ONU Habitat, justamente del cual la ciudad de Guadalajara forma parte de su comité directivo a nivel internacional, y del que participé en 3 paneles en la ciudad de Quito para afinar la agenda de ciudades más seguras. Luego, ¿en qué se basa el modelo de ciudades más seguras? Es alinear, digamos, los recursos públicos a la prevención. Es tener policía de proximidad, de contacto, políticas públicas para reducir los riesgos de conductas antisociales, rescatar el espacio público como elemento de encuentro y construcción de comunidad, y la policía es simplemente un elemento adicional que está ahí para ayudar a reducir la ocurrencia, digamos, de delitos o el escalamiento de conflictos desde la inmediatez, desde la proximidad, desde la centralidad. Ricardo, antes de pasar a desmenuzar un poquito lo que se aprobó, o el consenso que tú decías, este compromiso de consenso que tú decías, ¿qué pasó en el IMEPLAN? Porque hubo distintas interpretaciones. Por un lado, el gobierno del estado decía que los 40 puntos que habían colocado famosos sobre la mesa no se habían tomado en cuenta para, digamos, la confección de este modelo. Por otro lado, los alcaldes decían que sí, que en realidad nada más eran prácticas para dilatar un poquito el proceso. ¿Qué pasó y por qué hubo este debate político de lo que se discutía en el IMEPLAN? Primera respuesta, pues porque así es la política. Sí, me parece que uno de los elementos centrales es que se vuelve para algunas personas materia de agenda política. Que no debería ser la seguridad, por cierto. Por supuesto. Hay otras cosas menos graves, ¿no? Y yo creo que en general la agenda metropolitana debería tratarse como una condición especial. De hecho, porque así está planteado en la ley de coordinación, así está planteado en el convenio de coordinación metropolitana y así está establecido y pactado en la agenda metropolitana con las resoluciones de los ayuntamientos que la aprobaron. Es decir, la agenda metropolitana no debería ser materia de disputa política. Entonces sí, efectivamente me parece que ha habido por ahí algunas diferencias en términos de quién lidera la agenda, quién introduce los temas, quién se cuelga, digamos, los logros. O sea, de protagonismo, digamos. Yo creo que es parte de la naturaleza política y me parece que eso complica un poco las cosas. Segundo, preciso, en el IMEPLAN no ha pasado nada. El IMEPLAN es el órgano técnico y ha funcionado muy bien y sigue trabajando muy bien, en mi opinión. Las cosas se complicaron un poquito en la Junta de Coordinación Metropolitana, es decir, en la reunión de alcaldes y el señor gobernador. ¿Cómo es que se complicaron? Porque efectivamente en la sesión del mes de agosto de la Junta de Coordinación Metropolitana se estableció un plazo máximo de 2 semanas para que las mesas afinaran lo que se dijo eran algunos detalles, algunas observaciones al texto del convenio de algunos alcaldes o de algunos municipios. Así fue. Pero eran 40 al final, ¿no? Porque algunos, 2 semanas. Cuando se estableció el trabajo de las mesas y se tardaron 7 días en citar a la primera reunión. Cuando se decía el plazo eran 2 semanas. Entonces, cuando se citó a la segunda reunión, ya había vencido el plazo y estábamos prácticamente a un mes, al final del mes de septiembre. El secretariado se estableció conjunto por parte de la subsecretaria de Planeación del Gobierno del Estado, Carolina Toro Morales, y el titular de IMEPLAN, el de la voz, Ricardo Gutiérrez Padilla. Carolina Toro, por alguna razón de manera unilateral, envió un comunicado o hizo público en los medios un comunicado en una rueda de prensa, probablemente como reacción al manifiesto de los alcaldes que dijeron vamos con o sin gobierno del Estado,
Y ella comunicó sus observaciones de la mesa de manera unilateral, redactadas por lo que ella o su equipo de Eso trabajo... no lo había comunicado antes. No, claro que no. Y el acuerdo es que se establecía conjunta, digamos, la relatoría de los trabajos y la lista de los acuerdos o los puntos a tratar. Entonces ahí hay una primera distorsión. Segundo, estas 45 observaciones o salvedades, como algunos les daban en llamar, incluso en alguna parte del discurso, digamos, oficial, se habló de que si no se solventaban las observaciones, entonces no procedería la agencia. Y yo les decía, tomémoslo con calma, no son 45 observaciones ni salvedades, son 45 registros de intervenciones. De esos 45, 10 son míos. Y todos son a favor. Entonces ya bajas a 35. Y hay otros de Marco Valerio, y otros de Bárbara Casillas, y otros del comisario Zapopan. No todos eran objeciones en claro sí, que no. sino intervenciones en el debate sobre el modelo. Es el registro de las intervenciones. Punto. Entonces las 45, si acaso 10 o 12 hacían algún comentario, alguna toma de posición personal, alguna interpretación de alguno de los participantes, y eso pues se registra y se documenta, punto, ¿no? Por ejemplo, si alguien dice, en mi opinión no se puede crear ninguna agencia porque es violar, se registra. Pero eso no significa... que sea una salvedad en sí del modelo, que no. del proyecto. Digo, eso es, sí, ahora, todas se respondieron, ¿eh? Respondimos formalmente y yo personalmente las entregué en la oficialidad de partes del despacho del señor gobernador. Están respondidas todas. Hay una, Ricardo, que tiene que ver con la viabilidad financiera del modelo. ¿Esa ya está resuelta? Sí, porque miren, entendamos una cosa. Primero, el modelo en la primera etapa contempla la integración de los cuerpos municipales con todos sus recursos y atribuciones. Esto es, lo que se planteó es la creación de un organismo metropolitano de seguridad, la Policía Metropolitana, como parte de la Agencia Metropolitana. La agencia es el universo, ¿sí?, en donde se establecen las políticas públicas de prevención, se hace la gobernanza y la policía es la ejecutora de la parte de policía de proximidad. Este es policía comunitario, que está cerca de la gente, que se vuelve un elemento más. Y el modelo lo que planteaba es que en principio se aportaban los recursos humanos, físicos y materiales de cada uno de los municipios y que con esos, más las economías de escala, más los recursos federales que podrían seguir llegando a las municipalidades, se integran a proyectos metropolitanos desde el inicio, desde la gestión, y se ejecutan y se comprueban por los municipios, de modo que el financiamiento nunca estuvo en riesgo. No iba a costar más y por supuesto que es previsible lograr economías de escala, evitar duplicidades, repeticiones, etcétera. Es decir, la viabilidad financiera estaba asegurada. Se planteó incluso que el gobierno del estado podría hacer una aportación adicional de fondos, puesto que no aportaba elementos, al tratarse de los cuerpos de policía municipales y dado que el OPD será presidido, como así se ratificó por el señor gobernador, pues establecía que el gobierno del estado hiciera alguna aportación adicional también para el financiamiento inicial de la agencia, en lo que la agencia logra, digamos, consolidarse para ser, digamos, objeto de financiamiento público especial y adicional. Entonces, no hay ningún problema en términos de financiamiento, está asegurado, está garantizado. Hubo dos interpretaciones del acuerdo también, Ricardo. Una, que lo que se estaba haciendo nada más es fortalecer a la fuerza única, el modelo que había propuesto el gobierno del estado, a través de un espacio de coordinación que sería la agencia en sí misma. Uh-huh. Y otra interpretación que tuve la posibilidad de platicar con Enrique Alfaro el viernes pasado, que tenía que ver más con el asunto de digamos que este modelo tiende a un futuro a consolidar un mando único en sí. Pero no sé, me tocó platicar con los dos la semana pasada, con el gobernador y con Enrique Alfaro, como que de alguna forma me dio la impresión de que tenían dos modelos distintos en la cabeza. Yo creo que hay dos visiones distintas, incluso en los equipos, ¿no? En Enrique Alfaro es muy claro que él tiene una visión de escala metropolitana y horizonte de largo plazo. Todo su discurso durante la campaña, su formación como urbanista, como un conocedor, digamos, profundo, sólido de la gobernanza metropolitana, le hace ver con toda claridad que la integración metropolitana no puede ser una simulación, no se puede quedar en una mera declaración. La ciudad no puede seguirse gobernando por particiones municipales, es absurdo. En ninguna parte del mundo una metrópoli vuela bien si se depende de las voluntades de cada uno de los alcaldes para cada uno de los temas, para cada uno de los servicios. Eso es de locos, no funciona. Y eso es parte de los compromisos de la nueva gobernanza establecidos en la Agenda de ONU Hábitat 3. Vamos ya al corte, estamos con Ricardo Gutiérrez Padilla, director del IMEPLAN. Les recuerdo el WhatsApp en la cabina, 33 18 80 76 41. Escríbanos, ¿qué piensa usted de la Agencia Metropolitana de Seguridad? ¿Cree que realmente será una solución a los problemas de inseguridad que vivimos en la metrópoli? Volvemos. Este es nuestro perfil.
9 de la mañana con 21 minutos. Estamos platicando con Ricardo Gutiérrez Padilla, él es director del IMEPLAN, sobre la Agencia Metropolitana de Seguridad. Ahorita le entramos a otros temas. Antes, Ricardo, si quieres, escuchamos lo que nos dijo el gobernador del estado en relación a este tema de la agencia y lo comentamos. Vale. Tiene que ser un acuerdo que sobrepase a nuestras administraciones, que siente las bases para que cada administración que llegue lo vaya perfeccionando. Es un modelo perfeccionable como todas las instituciones y proyectos o programas de gobierno, pero lo más importante es cómo se puede involucrar la ciudadanía, cómo participa y cómo lo fortalece. Por eso será fundamental incorporar a los ciudadanos a que estén en esta mesa de interacción, de coordinación, de organización, para evitar que el crimen siga creciendo. Somos mucho más los buenos que los malos. Quiero decirte que si nos organizamos las familias, los vecinos, claro que sabemos quiénes son los muchachos que están delinquiendo, robando, drogándose. Tenemos que atenderlos, por eso debe de haber mayor atención, prevención, orientación a nuestros jóvenes, oportunidades de desarrollo para que no caigan en las drogas o en las garras de la delincuencia organizada. Y para eso estamos impulsando, invirtiendo en muchos programas en distintas colonias del área metropolitana y del estado, para que nuestros jóvenes tengan una oportunidad de aprender un oficio, un taller, que hagan lo que les gusta, que se orienten a través de la cultura del deporte. Eso es la única solución que de fondo va a reducir el crimen, y ahí es donde tenemos que trabajar más. Pues ahí está, modelo perfeccionable, Ricardo, dice el gobernador. Sí, como todo, sí. Y yo tendría que añadir que es un modelo de aproximaciones sucesivas, es gradual, es paulatino, es incremental, es paso a paso. De hecho, es muy interesante escuchar al señor gobernador, porque lo que está haciendo es describir el modelo de ciudades más seguras de ONU Habitat. Es decir, la política de prevención, darle, digamos, un enfoque de oportunidades a los jóvenes, que son los más vulnerables. Más que el enfoque reactivo tradicional. Por supuesto, digamos. Y la fuerza única, pues es eminentemente reactiva, es toleta y fuego. Entonces, la Agencia Metropolitana de Seguridad es la respuesta comunitaria sobre la realidad concreta de los barrios y las colonias, de las centralidades ya aprobadas en el Plan de Ordenamiento y Desarrollo de la Metrópoli, para alinear las políticas públicas y todo el rescate de espacio público, la activación de los espacios públicos, unidades deportivas, parques, centros culturales, espacios de recreación, la construcción de pequeñas, digamos, cooperativas comunitarias, etcétera. La activación del mercado local, el mercado de barrio, el comercio, pues, de las colonias. Todo está alineado a la seguridad. Eso es precisamente el modelo de ciudades más seguras, y eso es precisamente el camino indicado y así acordado por las Naciones Unidas como la política recomendable para las grandes ciudades. Dijiste la semana pasada, Ricardo, que no era la solución mágica esta agencia metropolitana. Ninguna lo es, y estamos ahí totalmente de acuerdo. Por supuesto que esto requiere muchas cosas, pero para abatir los niveles, los indicadores de inseguridad. Pero en términos de tiempo, ¿tú cuándo crees que el modelo esté maduro y empiece a dar resultados? A ver, lo que yo dije es lo siguiente. La pregunta me dicen, ¿con la agencia se resolverán todos los problemas de seguridad desde el momento mismo de su arranque? Y yo dije, no, por supuesto que no. La agencia no es una solución mágica, pero hay, digamos, un texto largo después de eso. De alguna manera extraña, digamos, decidieron cabecear con esa frase, pues seguramente porque genera morbo, ¿no? Y a lo mejor porque polariza la opinión pública. No, claro que va a tomar tiempo, es decir, hay que alinear las políticas públicas, hay que trabajar en el terreno, hay que abrir más oportunidades para los jóvenes, hay que tratar de relocalizar los empleos cerca de los lugares donde la gente vive, hay que mejorar la movilidad, hay que mejorar la calidad de vida en general, todos los indicadores de prosperidad de la vida en la ciudad, y entonces empezaremos a ver resultados. ¿Habrá gobernanza con ciudadanos? Por supuesto. Los consejos ciudadanos, tanto para la Agencia Metropolitana de Seguridad como a nivel de colonia y barrio, son un elemento central. La seguridad es una dimensión, diría yo, en la que intervenimos todos. Nos autoprotegemos, nos cuidamos, cambiamos nuestras conductas, fortalecemos una cultura de paz y legalidad. Los gobiernos tienen que reorientar el gasto hacia la prevención más que a la reacción. Es decir, es un conjunto, digamos, de 10 pasos, por lo menos 10 pasos en los que todos tenemos algo que hacer, algo que aportar y comprometernos con ello. Y en esta manera, en esta medida, las cosas irán cambiando. Todos los hábitos, digamos, comunitarios tendrán que ser repensados, ¿sí? Y todos tendremos que aportar un granito de arena. Leía hoy ya, por ejemplo, que en Santa Elena, Estadio Santa Elena de la Cruz, los vecinos ya decidieron organizar, digamos, medidas de autoprotección con silbatos y demás. En otros lugares ya hay cuerpos de choque. En otros lugares son las propias bandas, ¿sí?, las que se organizan para mantener, digamos, cierta paz, cierta estabilidad.
que incluso puede ser una paz, digamos, hasta nivel de operadores territoriales, ¿no? Con códigos de sanciones como tablazos al que rompe las reglas y demás. Es decir, eso no está bien. Eso lo que nos dice es que el poder público no está a la altura de las necesidades y de las expectativas. Yo lo decía en ONU Habitat. En principio las ciudades se crearon para fortalecernos, para ser más seguros, para protegernos de las agresiones de los entes naturales, del ambiente, de otras tribus, etcétera. Los estados nacionales y el poder público tienen la misma fundamentación: garantizar la seguridad, la sana convivencia, la pacífica convivencia entre ciudadanos. Si eso no se garantiza, entonces ni las ciudades cumplen su función esencial, ni el Estado está pudiendo con el paquete. Y eso nos obliga a pensar que hay que ajustar la operación del Estado, es decir, del poder público, y revisar la manera en que vivimos y desarrollamos las ciudades. En horizonte de tiempo podremos poner alguna fecha, algún mes de algún año, es decir, creemos que, por ejemplo, para 2018, 2019, este modelo va a estar maduro y tiene que empezar a dar resultados. Depende del alcance que se le dé al modelo acordado. Es decir, si se le dan facultades sólidas a la Agencia Metropolitana de Seguridad en términos de políticas públicas y los compromisos de los municipios se cumplen, se honran, podríamos pensar que 2017 es el año de la consolidación del modelo y empezaremos a ver resultados seguramente claros a partir del segundo semestre del 2017, claros. Empezaremos o sea, ya a ver reducción de indicadores, sí, por supuesto, reducción de índices. sin duda. Y yo creo que todo 2018 ya tendremos una tendencia ya muy clara. Supongo que entre 2019 y 20 estaríamos logrando ya decir vamos por el camino correcto, con ajustes, con la evolución propia del modelo, con su, digamos, dinámica de mejora, de precisión, pero también de fortalecimiento de la agencia y de la Policía Metropolitana. Otra de las críticas, Ricardo, que he escuchado al modelo tiene que ver con si existe o no una estrategia distinta para combatir el crimen organizado, para combatir a las bandas que están en nuestra ciudad. Se dice que es una nueva estructura burocrática, pero que en realidad no tiene una nueva estrategia. ¿Tú qué opinas de esa crítica que se hace? Con todo respeto, disiento, me parece que están equivocados. El diseño de prevención, el rescate del espacio público, el fortalecimiento de la comunidad, la resolución de conflictos en el sitio para evitar su escalamiento y luego judicialización, la inversión local, la activación de los mercados comunitarios, la integración de las centralidades en ciudades compactas, cercanas, conectadas y equitativas, todo eso es un nuevo modelo y por supuesto es una nueva estrategia de policía vinculada a eso. Me parece que a veces la gente opina sin entender, sin estudiar, sin leer, y como que nos vamos en olas, reaccionamos a lo que alguien dijo, a lo que alguien publicó, y entonces se vuelven como tendencias de opinión. Pues sí, es un modelo que, porque digo, he escuchado dos versiones también ahí, ahorita que andamos con el tema de las versiones, de los relatos sobre este asunto. Por un lado, he escuchado mucho el asunto si es recrear el modelo Giuliani, que por ejemplo, a mí se me haría muy preocupante en términos de derechos humanos y lo demás. Y por otro lado, he escuchado más bien esta versión que tú das, apostar por la prevención, apostar por mayor tejido social, que para mí las dos son totalmente incompatibles, como versiones del modelo. En mi opinión, de Giuliani, digamos, de la cero tolerancia, que es la manera en que se le distinguió, el modelo Giuliani, que es esencialmente garrote, pórtate bien o te sanciono, y si te sanciono te va a doler. ¿Sí? Lo único que yo rescataría ahí es, necesitamos construir una cultura de legalidad, necesitamos respetar las leyes, eso es lo único que yo rescataría de ahí. Por supuesto que el modelo que nosotros planteamos y el que estamos proponiendo y el que estamos impulsando y del cual, digamos, formamos parte del liderazgo mundial, es un modelo de prevención, es el segundo, es con la gente, por la gente, para la gente. O sea, digamos, más bien el asunto de los cuadrantes y la legalidad, ¿se pensaría o no? Los cuadrantes en realidad son una mera expresión del territorio. Es como si fueran, ustedes ven una hoja de papel cuadriculado, es un cuadrito. Pero se interiorizó mucho en el modelo Giuliani. Pero también, por ejemplo, en la Ciudad de México se utilizó el modelo cuadrantes. Pero el modelo de cuadrantes lo puedes usar, por ejemplo, para mapeo de poblaciones en ecología o en etología. El modelo de cuadrantes lo puedes usar para ubicar con precisión las políticas públicas. Es reducir los espacios geográficos. Es delimitar y tener muy claro qué le toca a cada quien, en qué territorio, cómo, cuándo y dónde, y quién es responsable de qué, y con qué recursos cuenta. Antes de irnos al corte, Ricardo, ¿ves que este consenso político en torno al modelo de seguridad dure? ¿No salió muy atado desde tu punto de vista a un partido político o movimiento ciudadano? No, yo creo que las manifestaciones, digamos, las tensiones políticas naturales que se dieron en torno a este asunto de la seguridad son en realidad una preocupación, una expresión más grande, más profunda. ¿Estamos realmente comprometidos a integrarnos como metrópoli? Porque este es apenas el primer punto de la agenda. Seguridad es el número 1, validado así en la agenda metropolitana por los alcaldes y el gobernador, los alcaldes de la generación previa y los presentes la revalidaron. Pero viene gestión integral de residuos, gestión integral del agua, viene movilidad,
viene un programa muy intenso de circuitos de parques y áreas recreativas, viene la cooperación internacional para el desarrollo, es decir, son 7 puntos en la agenda metropolitana que todos reclaman la constitución de agencias de prestación de servicios y realización de funciones. Tú dices, previo al asunto de la seguridad, es un consenso por trabajar sobre la base de una metrópoli, Pues ya no de municipios. Pero ese consenso tiene 3 años aprobado. Está la ley de coordinación Una metropolitana, cosa es de está el acuerdo. discurso y otra cosa es ya en los hechos, ¿no? Ese es el problema, que si nos quedamos en el discurso y no cruzamos ese punto crítico, si no transitamos de la fase discursiva, mediática, de posicionamiento a la realidad concreta, entonces esta ciudad va a sufrir y va a sufrir por muchos años por delante. Tenemos que hacerlo realidad y no quedarnos en la mera simulación. Vamos al corte, seguimos con Ricardo Gutiérrez Padilla, director del IMEPLAN. Antes de pasar a otros temas, Ricardo, algunas preguntas relacionadas con el modelo que nos hace llegar el amable auditorio 8692. Buen día, ¿de qué sirve una estrategia, por muy compleja que ésta sea o muy eficiente, si los niveles de impunidad no bajan? Primero, el magistrado. El viernes, un funcionario que agarra de motel un coche. Así no se puede. Gracias. En relación a la impunidad, Ricardo. Estoy de acuerdo. Necesitamos construir un país, digamos, una cultura de paz, de legalidad, de no impunidad, de respeto a las leyes, y si eso se complementa con un mejor modelo de intervención en donde los ciudadanos se vuelven el centro de las actuaciones, yo creo que el país tiene oportunidades de cambiar y mejorar. Pero sí necesitas que se acompañe por una fiscalía distinta. ¿Tú pensarías una fiscalía distinta para este modelo? Yo creo que la fiscalía también tendrá que evolucionar en algún momento a ser autónoma, tendrá que ser un ente con mucho más legitimidad y autoridad, menos dependencia del ejecutivo, de un gobernador en turno, sea quien sea, por muy, digamos, luminoso que sea el gobernante, porque necesitamos que la fiscalía sea lo que debe ser, en este sentido, el representante de los derechos, digamos, de los ciudadanos, ¿no? Y el Poder Judicial. Y que ahí sí se necesita meter mano urgentemente, después de lo que vimos de Dapámanes. No quiero pecar, digamos, de exceso en mi declaración, pero yo creo que el Poder Judicial hay que rehacerlo desde los cimientos. Ya ahí no caben parchecitos. Yo creo que no da para mejoras paulatinas, para aproximaciones sucesivas. Me parece que a nivel nacional el Poder Judicial es un gran pasivo. Casi nunca se le ha tocado por alguna razón. Se le ha permitido pues, irse casi en modo libre, no solamente como un poder, como lo es, digamos, un poder independiente, sino ya casi como una soberanía que se mueve por su cuenta y bajo sus propias reglas. Y yo creo que en todo el país tenemos que revisar el Poder Judicial. Y no se le toca porque todos los políticos tienen sus magistrados y sus manos dentro del Poder Judicial. Probablemente tienen compromisos, intereses o expedientes o carpetas de investigación, como se llaman ahora. Dice Alberto Reyes, existió la policía intermunicipal y se coordinaba muy bien con la Procuraduría y no existió tanto problema. Te dice en relación a la policía intermunicipal de hace ya muchas décadas, ¿no? Son modelos distintos. El de ahora responde a un nuevo modelo de ciudad, a una característica metropolitana, a una tendencia muy clara de la gobernanza de gran escala. No se puede gobernar a una ciudad por fracciones, por pedacitos. A una ciudad como Guadalajara eso es imposible. Oye, antes de pasar, la referencia que se hace a la policía metropolitana, a la última policía metropolitana, ¿hay alguna similitud o es un modelo completamente distinto? No, completamente distinto. En este caso, esta policía metropolitana es la suma de las policías preventivas, rediseñadas, redesplegadas como agentes comunitarios. Son, perdón que lo diga, no es en tono denostativo ni mucho menos, pero son como, digamos, el personaje del policía Matute, digamos, en la serie de Don Gato. Es alguien que está ahí siempre, que está cercano, con el que se puede hablar y con el que muchos de nosotros crecimos. Había policías en las colonias radicados que los veías caminando todo el tiempo, pasaban en la bicicleta, conocías sus nombres, es decir, podías hablar con ellos. Es una recuperación, digamos, de la escala humana en la habitación, en cada colonia, en cada barrio de la ciudad. 4467, ¿el director del IMEPLAN es pariente o cercano al procurador urbano del Estado, Trinidad Padilla? ¿Te preguntas? Pariente no, cercano sí. Es mi amigo y lo aprecio mucho a José Trinidad Padilla López. Fui vicerrector de la universidad en el tiempo en que él fue rector en la primera mitad. Exacto. Correcto. 5600, buen día. ¿Qué formación y experiencia profesional tiene el entrevistado para poder haber sido nombrado titular del IMEPLAN? Saludos y gracias, te pregunta. La versión corta, le voy a decir que los 9 alcaldes y el señor gobernador consideraron que por mi formación académica y mi experiencia era la mejor persona para proyectar, digamos, políticas de desarrollo de ciudad completa. Hay que entender que el IMEPLAN no es el colegio de arquitectos y urbanistas, o sea, no es una posición gremial, que es una distorsión. La ciudad tiene muchos más frentes
muchos más asuntos. En realidad la ciudad es en sí misma un sistema de sistemas, es una red de redes, es una ciudad de ciudades, y en eso algo he aprendido en la vida. Sí, pero hay esta idea de que la ciudad les toca a los arquitectos y urbanistas. Totalmente de acuerdo contigo. Hay sociólogos, hay politólogos, hay que pueden también opinar sobre Digamos que en la ciudad todos tenemos el derecho a opinar y a proponer, y no debemos ponernos nunca en manos de un gremio. Por muy iluminado que sea el gremio, tiene una visión parcial, interesada, reducida de acuerdo a sus propias características. Ricardo, hace algunos meses hablabas de que el IMEPLAN iba a apostar este año por consolidar 7 agencias metropolitanas para finalizar 2016, y apenas vamos en la primera. Ahora sí que falta mucho, ¿no? Bueno, el diseño de las 7 no era para este año todo. Okay. Aspirábamos a consolidar 1 o 2, tal vez 3, y dejar montadas las mesas metropolitanas, que son, digamos, el elemento base sobre el cual se hace el diseño y luego la propuesta de creación de alguna agencia. Yo sigo pensando que en 2017, al final del 2017, debemos tener por lo menos 6 de las 7 ya listas, probablemente aprobadas o a punto de ser aprobadas. Sin duda, en cuanto salgamos de esta, ya tenemos la Agencia Metropolitana de Urgencias Médicas lista para dictaminarse. Es la que sigue. Ya está lista, simplemente estamos esperando que se resuelva la de seguridad. Que es, digamos, también hablar de los servicios médicos de todos los municipios. Servicios médicos de urgencias. De urgencias. No los comunitarios. Habría un rediseño de los servicios médicos municipales, lo que es medicina preventiva, activación de personas en espacio físico, la sanitización de los ambientes, la activación de las personas, los hábitos de vida saludable y demás, se quedaría en los municipios. Pero la parte de la atención de urgencias médicas o emergencias, entonces se crearía una agencia metropolitana. Es como un SAMU en un distrito interior, la escala metropolitana. Ya está, listo. Y está en conocimiento de los regidores de todos los ayuntamientos desde el mes de abril. Pero estamos esperando que se resuelva el de seguridad para luego pasar al de urgencias. Puede ser que esté este año, el Ojalá, de urgencias médicas. Si los alcaldes disponen a hacerlo así, puede estar listo y arrancar también. Tenemos muy avanzado el de movilidad, que implica un rediseño de las políticas de movilidad para el nuevo modelo de ciudad, para este sistema de ciudades que conecte centralidades. El de movilidad implicaría repensar incluso la posibilidad de reformas jurídicas para que la regulación del transporte público en la metrópoli no estuviera a cargo del gobierno del estado, la operación de las concesiones, sino de la región metropolitana, como ocurre en prácticamente todas las ciudades grandes del mundo. La autoridad de transporte es metropolitana. La metrópoli. Claro, porque es la que tiene más conocimiento, más cercanía y más capacidad de articular las políticas públicas. Aquí sí viene un debate social en impresionante. Toda ¿no? la agenda metropolitana va a ser. Pero movilidad yo creo que sí es uno de estos asuntos. Sí, cuando los municipios atrajeron ciertas competencias que habían delegado al Estado, no sabemos a través de qué acuerdo, pero se delegaron creo que en la práctica. El tránsito y la vialidad es exacto, una de ellas. pero es un asunto... Hay que repensarlo. No se trata de regresar a lo mismo, se trata de construir la nueva gobernanza metropolitana. Y no estoy insistiendo en que se vaya a hacer o que se vaya a proponer. Digo que es uno de los posibles frentes de análisis. Lo que importa es la movilidad. Y de lo que en la movilidad importa es que tengamos la capacidad de movernos ágilmente, de manera segura, movernos de varias maneras para realizar nuestra vida con la mayor calidad posible, gozar de más tiempo con sistemas más eficientes y más seguros. Tú estuviste ahorita en Quito. Estuve en Quito. Ricardo, y bueno, en Quito premiaron a Zapopan. Y bueno, generó mucha discusión, tú lo sabes, si Zapopan habría que premiarlo por su modelo de desarrollo urbano. ¿Qué pasó? ¿Tú crees que amerita o no premiar a Zapopan? A ver, con todo respeto, lo que se premió, bueno, ¿quién premia a quién? ONU Habitat trabaja con base en contratos de asesorías. ¿Sí? ONU Habitat, digamos, propone soluciones, es un holding de consultores. Y usualmente lo que hace es contratar consultores locales bajo la dirección de alguna persona de base del staff de ONU Habitat. Hace algunos años, en el gobierno de Héctor Robles Peiro, a través del programa de la Oficina de Proyectos Estratégicos de Zapopan, del PES, que dirigía Alfredo Hidalgo, ONU Habitat estableció un contrato con el municipio de Zapopan. Y son contratos no baratos. ONU Habitat se cotiza cara, se paga alto. ¿Vale la pena? Sí. ¿Es consultoría de buen nivel? Sí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues es un poco un reconocimiento que ONU Habitat se da a sí misma, porque le da un reconocimiento a los consultores que ONU Habitat contrató y que, sin denostar a nadie, en estricto sentido se trata de replicar el modelo de prosperidad urbana de ONU Habitat, que es un modelo genérico, a través de los indicadores de prosperidad urbana que se conocen como CPI en inglés, City Prosperity Index,
En el territorio de Zapopan, que en el caso de Zapopan, Castañón, Héctor Castañón, Sí. Alfredo Hidalgo y el equipo, Marilín de la Torre, Karen Gutiérrez y demás, lo aplicaron a ciertos distritos urbanos de mayor vulnerabilidad, los más pobres, los más necesitados, y le dieron un nombre particular, es Zapopan 2030, y Exacto. la estrategia la llamaron Zoom. Entonces, es un premio que ONU Que Habitat le se da da a sí a sus mismo. empleados, a sus Entonces, contratados, a los cuales les pagó, y luego alguien critica que por qué ese premio se recibe si esa estrategia no se implementa. Entonces hay que irse más a fondo, ¿sí? Y además, la estrategia Zoom 2030 es una estrategia parcial, focal, local de ONU Habitat, desde la perspectiva de ONU Habitat para cierta intervención en el territorio de Zapopan. ONU Habitat, por supuesto, tiene el interés de replicar los estudios y los contratos en toda el área metropolitana, ¿sí? Y nosotros ya tenemos un modelo diferente, que es el PodMed. entonces, para que ya no haya confusión, no se está premiando el desarrollo urbano del municipio de Zapopan de ninguna manera. Se está dando un premio a sí mismo por una buena consultoría que hizo la ONU. Pues es una manera muy cruda de decirlo, pero alguien podría decirlo así. A mí me parece que en cierto sentido es un poco como darse un premio uno a sí mismo. Bueno, está bien. 9 de la mañana con 46 minutos, vamos al corte, seguimos con Ricardo Gutiérrez Padilla. De la mañana con 50 minutos, platicando esta mañana con Ricardo Gutiérrez Padilla, el titular del IMEPLAN. Ricardo, uno de los temas que se discutió en Quito y que está discutiendo a nivel mundial es esta idea del derecho a la ciudad. Platícanos de esto del derecho a la ciudad. ¿Qué significa? ¿Qué habría que incluir? ¿Es algo que tiene que ver con una serie de servicios o tiene que ver con toda una visión de la ciudad? ¿Qué significa el derecho a la ciudad? Digamos que en este sentido es un tema que tiene prácticamente 40 años en el aire, ¿no? Se está poniendo más de moda, más intensamente ahora, porque las condiciones en las que las personas vivimos en las ciudades ahora son cada vez menos satisfactorias. El derecho a la ciudad, digamos, de una manera muy simple, muy reducida, sería encontrar la manera en que la política pública y las leyes y las normas nos den la posibilidad de disfrutar los beneficios de vivir en una ciudad. Y lo aseguren, no solo como una declaración, sino como servicios públicos, como funciones realmente disponibles. Es decir, el derecho a la movilidad, el derecho a la seguridad, el derecho al emprendimiento, el derecho a disentir, el derecho a emprender, todos estos derechos, que es una gama muy amplia, en realidad pues son esencialmente derechos fundamentales de prácticamente todas las democracias, que ahora se trata de territorializar en el concepto de el derecho a vivir en la ciudad a plenitud. Y ¿Pero así llamarlo como derecho? O digamos... Es que así se planteó unos años... la ciudad es una serie de derechos, ¿no? Digamos... Es como resignificarlo, es un poco decir... Vivienda, alimentación, Exactamente. ¿no? Es un no poco va más como- allá de eso, no sé, porque hay una propuesta en el Congreso incluso para discutir, incluir la Sí, Constitución de Jalisco. el diputado Ramón Demetrio Sí. Guerrero Madero lo ha impulsado. La Ciudad de México hizo un manifiesto del derecho a la ciudad, pero como un manifiesto de decir asumimos el compromiso de garantizar todos estos derechos. En realidad es un paquete, es un catálogo de derechos que están en las constituciones. Ahí están, más los nuevos elementos de la agenda urbana, Sí. ¿sí? Como son la participación en la gobernanza. Es que esta idea de llamarle derecho a todo, en algún momento vamos a vaciar tanto el concepto que... También yo diría, como lo he dicho en varias ocasiones, ¿no? Todos tenemos el derecho a criticar, el derecho a proponer, el derecho a analizar y demás, a participar, pero también tenemos la obligación de hacerlo, tenemos la responsabilidad. Y me gustaría también ver, digamos, personajes activos en las responsabilidades con la ciudad, en las responsabilidades con la colonia, en las responsabilidades con los servicios, porque la ciudad ya no aguanta más, el poder público está casi agotado en la manera en que lo conocemos y estamos entrando, en mi opinión, en una fase sociológica, en una fase histórica que nos obliga a pensar una manera distinta de vivir y de gestionar las ciudades. El PodMed siempre es tema, Ricardo. Y Qué bueno. Siempre es tema y qué bueno, es parte de la discusión. que Algo tenemos está en esta pasando en ciudad. Guadalajara. ¿Hay que hacerle modificaciones después de las críticas que ha habido al proyecto? Yo digo que siempre se podrán mejorar los instrumentos. El problema es que no he encontrado una sola propuesta concreta de modificación, salvo las que sistemáticamente Milenio Diario, perdón. Sí, ya los públicos. Sí, Milenio Diario insiste, Milenio Diario Jalisco, en que deben bajarse las centralidades emergentes de Colotlán y un par de centralidades que son delegaciones en Zapotlanejo. Que es una lectura, insisto, parcial, equivocada, errónea, y lo digo con todo respeto. ¿Sí? ¿Por qué? Si leen completo el juego de condiciones, que es muy básico. Además, explícanos un poquito lo de la centralidad emergente, Ricardo, para que no se nos pierda Okay. la gente. El plan de ordenamiento territorial está basado en definir a Guadalajara como un sistema de ciudades.
que opera con base en una red de centralidades. 27 puntos nodales básicos y otros 48 que son centralidades en proceso de consolidación. Por ejemplo, las mesas en Zapopan. Por ejemplo, digamos núcleos poblacionales. Núcleos de ¿no? población que tienen una cierta densidad de vivienda, que tienen cierta comunicación, que tienen cierto comercio local, que tienen cierto empleo estable, etcétera, una serie de variables. Hay algunas, las que propusimos como emergentes en el modelo, que son como si tú pusieras alfileres en el plano de la región metropolitana y cada alfiler, ese pin, es el centro de referencia para aplicar los criterios del PODMED. ¿Cuáles son los criterios? Que primero se puede crecer a partir de infraestructura y solo si hay infraestructura. Si no hay infraestructura, no se puede edificar. Primero se hace la infraestructura y luego lo demás. Segundo, que se crece primero en las zonas más cercanas y en la medida que se vayan saturando los anillos, estos lo que llamamos nosotros zonas de crecimiento ordenado, se van liberando las siguientes etapas, lo cual es absolutamente racional, tiene sentido, es un desarrollo ordenado. Por eso es un plan de ordenamiento del territorio metropolitano. Y el tercero es que se crecerá en la fase expansiva si solo si es necesario y donde convenga, es decir, horizontalmente. Y en contrapartida se estimula el crecimiento hacia adentro y hacia arriba, el crecimiento vertical, el crecimiento por densidad en torno a corredores masivos de transporte. Línea 1, 2, la 3 cuando esté en funcionamiento, el macrobús de la Calzada de Independencia y las que en el futuro se construyan. De hecho, ese es el modelo. En estricto sentido es muy, muy rudo, muy rígido en controlar la expansión, porque si la controla, la para en seco y le pone mucho orden, lo que a Infonavit, por ejemplo, pues lo llevó a ajustar sus políticas y alinearse con las decisiones del PODMED, porque es territorio local, reglas locales y las tiene que observar. Y además no hay conflicto. Y en el caso de algunos desarrolladores inmobiliarios tienen preocupación sobre el costo del suelo intraurbano, si va a ser posible desarrollar vivienda social para las personas con los niveles de ingreso más bajo, digamos de entre 2.5 y 5 salarios mínimos, si eso es financieramente viable en el modelo del plan de ordenamiento. Y por supuesto que sí lo es, y estamos trabajando las fórmulas de coinversión, de coaportación, de financiamiento y subsidio a la vivienda de Infonavit, Sociedad Hipotecaria Federal y otras agencias para que sea viable, para que sea rentable. Entonces, ¿se puede mejorar el PODMED? Sí, claro, por supuesto. Pero lo primero que tenemos que hacer es cumplirlo. O sea, tenemos que asegurarnos de que hoy mismo en los municipios se esté dictaminando conforme al PODMED, que se cumplan las reglas. Primero, infraestructura y todo lo demás dependiente de ella. Segundo, que no se den, digamos, desarrollos urbanos o factibilidades o licencias fuera de los polígonos de control que se establecieron. Tercero, que no se construyan grandes edificios o núcleos de edificios si la infraestructura de ese entorno, de ese sistema, no está capacitada para recibirlos. Hay que crear infraestructura, hay que actualizar infraestructura y hay que escalar, hacerla más robusta, más potente, más apta para recibir los nuevos desarrollos verticales. Entonces en Guadalajara viene una tendencia al área metropolitana muy fuerte y un buen nicho de inversiones para particulares en infraestructura. Una gran posibilidad de hacer inversiones en infraestructura básica de la ciudad, sea en materia de agua, en materia de conexión, de conductividad, de conexión Wi-Fi, por ejemplo, tecnologías digitales, etcétera, en modelos de participación público-privada, que ahora en ONU Habitat se recomendó que le añadiéramos una cuarta P, que fueran las personas, lo público y lo privado en esa participación, en ese partnership, ¿no? En su momento, Jorge Fernández Acosta, ¿sabes quién es? Arquitecto, dijo que era un documento apresurado que no alcanza a ser ni siquiera un esbozo de diagnóstico metropolitano. ¿Qué opinas de lo que dijo Jorge Fernández? Respeto su opinión y la registro. ¿Pero no fue apresurado? ¿No se tuvo que sacar muy rápido el PODMED? No, el PODMED yo creo que se sacó bien, en tiempo y en forma, lo que nos permitió no perder 3 años en la vida de la ciudad, es decir, no darle 3 años más al modelo expansivo, especulativo, que ha destrozado la calidad de vida de la gente en el área metropolitana. Nos dice Gustavo Cortés, en el Ayuntamiento de Guadalajara cada vez se toma menos en cuenta a los ciudadanos. Antes había comités vecinales y ahora son consejos sociales. Sí están haciendo una adaptación también con relación a lo que es la ley de participación ciudadana. Nos dicen también 6148, la Agencia de Protección o Gestión Ambiental debería concentrar la gestión de agua, calidad de aire, red de parques y prevención de contaminación. Se evitaría generar 3 agencias. Eso es una de las posibilidades, así lo tenemos. Yo digo que la agenda metropolitana tiene 7 temas centrales, 7 temas básicos. Hay una propuesta, de hecho ya tenemos instalada la Mesa Metropolitana para la Gestión del Ambiente.
Ahí se conjuntaron iniciativas de la fracción de regidores del Partido Verde de escala metropolitana, muy señaladamente Bernardo Maclis y Michelle Liaño y Salvador Rizo, pero también iniciativas de Tlajomulco con su Procuraduría Ambiental Municipal y con Semadet. Trabajamos, instalamos la mesa y la dejamos en moción suspensiva porque si no resolvemos la primera, ¿sí? La más difícil, ¿para qué nos movemos a la cuarta velocidad? Es decir, para cambiar de la primera a la segunda hay que sacarle, digamos, el rendimiento a la primera, ¿no? Ricardo Gutiérrez Padilla, gracias por haber estado aquí en Cara a Cara. Encantado, siempre es un placer. Ojalá nos estés visitando más seguido. Nos vamos, mañana está con nosotros el diputado independiente Pedro Kumamoto para hablar sobre el Poder Judicial y también el maestro Jorge Rocha. Soy Enrique Tuceni, hasta mañana.